Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Organizaciones de trabajadores marcharon esta tarde en Quito para rechazar las reformas laborales, tributarias, concesiones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del gobierno. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. También exigen al gobierno sea más eficaz en la lucha contra la corrupción. Anunciaron que preparan una huelga nacional. Los trabajadores fueron recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Nacional. La lucha es del pueblo, ni Moreno ni Correa. Estas fueron algunas de las consignas que se expresaron durante la marcha de las organizaciones de trabajadores, a la que se sumaron además maestros y jubilados. Dicen estar en contra de las medidas que plantea el Ejecutivo como solución a la crisis económica que atraviesa el país. Las alternativas a la crisis que hoy vivimos no es eliminando derechos, es exigiendo que los que tienen los más de 70.000 millones de dólares fuera del país, que están en los paraísos fiscales, traigan esos recursos para invertir aquí. Es decirle al gobierno nacional que necesitamos acabar con la corrupción. El presidente Moreno le queda debiendo al Ecuador en ese sentido. Les preocupan las reformas laborales y tributarias que enviará el gobierno a la Asamblea Nacional porque dicen que atentan contra los derechos de los trabajadores. Si el gobierno quiere resolver el tema del empleo, tiene que ir acompañado de una política agraria, fortalecer la pequeña y mediana industria. El tema de las reformas tributarias sí, pero para cobrar al que más gana. El tema de que se les cobre a los evasores de impuestos. El gobierno dice que va a mandar un paquete por la vía urgente y hasta ahora nosotros no lo conocemos. Eso es lo que nos molesta. Y también rechazan el acuerdo que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Moreno ha dicho de que el Fondo Monetario le ha entregado un crédito histórico. Este crédito histórico tiene consecuencias, que es más pobreza, más esclavitud y más explotación laboral. Aseguran que aunque han presentado propuestas, no han sido escuchadas y por eso decidieron tomarse las calles. Incluso anuncian una huelga nacional. El gobierno es el culpable para nosotros ir a medidas más grandes. Hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo, llegó la marcha de los trabajadores, en donde los principales dirigentes sindicales ingresaron para entregar un pliego de peticiones al presidente de la Asamblea, César Litardo. Sin embargo, quien los recibió fue el vicepresidente de la Asamblea para escuchar sus exigencias. Con total responsabilidad vamos a discutir todos los proyectos de reforma que llegan aquí a la Asamblea Nacional. Esta movilización se replicó también en 17 provincias del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Jueces y fiscales mencionados en el caso Soborno son investigados por la Fiscalía. El Consejo de la Judicatura formalizó una denuncia en su contra por tráfico de influencias y otros delitos. Con el caso Sobornos 2012-2016, no solo los exfuncionarios que supuestamente formaron parte de la estructura de corrupción en el gobierno de Rafael Correa podrán ser procesados. Los nombres que aparecen en correos electrónicos y mensajes de texto de Pamela Martínez delatan la existencia de una estructura de poder que intervino la justicia. Y una vez que el Consejo de la Judicatura ha sistematizado la información que se deriva del caso Sobornos 2012-2016, se ha presentado una denuncia que involucra a fiscales, notarios, jueces y funcionarios públicos que estarían involucrados en la repartición de cargos y no se descarta en la compra-venta de sentencias. La Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura trabajó en el análisis del expediente y registró una larga lista de funcionarios, jueces, fiscales y abogados que se habrían servido del poder para intervenir en la justicia. La denuncia incluye mensajes como este, de Mariana a Pamela Martínez. Mariana le comenta a Pamela Martínez que el mayor Rocha solicita le cambien a la fiscal Ligia Villacrés en la instrucción fiscal, porque se viró a lo que Pamela indica que llamará a Galo Chiriboga. La metida de mano a la justicia que sin rubor había públicamente advertido Rafael Correa. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Y se demuestra en otras comunicaciones como esta, de un privado a Pamela Martínez. Informa que la admisión de Mary Zamora ha sido positiva, como lo propuso Galo, a lo que debemos apoyar para ratificar en la Nacional. Órdenes en las que se decían respecto a tal caso, se debería negar o aceptar en la posición. No obstante, la Revolución Ciudadana puso su mano también en los supuestos concursos de méritos para selección de jueces. Y allí, mensajes como este de Pamela Martínez para Néstor Arbito del Consejo de la Judicatura.
Solicitan que retrasen los exámenes para la Corte Nacional y que le explique el proceso de los 700 nuevos jueces. Ha hablado con el jefe y quiere meter amigos al proceso de los 700 jueces, además de ampliar el plazo. NES quedó en enviarle el listado de las personas para el proceso de los 700 jueces el lunes a Pamela M. También se hablaba de sentencias prefabricadas para favorecer intereses desde el gobierno. Uno de los abogados expresa una preocupación en relación a que ya se habría entregado un dinero a jueces de una sala y que deberían actuar para lograr revertir esta situación. El Consejo de la Judicatura ha formalizado la denuncia contra los operadores de justicia que aparecen en los mensajes de Pamela Martínez y otros. Y no se descarta el inicio de sumarios administrativos que terminen con la suspensión de jueces, fiscales y funcionarios que no han dejado la función pública. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Se dictó prisión preventiva en contra del juez de Pastaza Aurelio Quito, detenido con cerca de $40.000 producto de sobornos, mientras que la Judicatura dispuso su suspensión. Ahora el magistrado busca acogerse a la cooperación eficaz. Entró a la sala de audiencia, esta vez no como juez, sino como acusado. Finalmente, uno de sus compañeros en la función judicial tomó la decisión. Se ordenó prisión preventiva en contra del juez Aurelio Quito, detenido un día antes en un restaurante de Puyo, con 2 botellas de whisky y con, ya se conoce la cifra exacta, $37.000 en efectivo. Por parte de Fiscalía y de la investigación realizada, se han recabado varios elementos de convicción plenos para poder determinar hasta el momento un claro posible cohecho. En la audiencia estuvo también presente el juez superior al que intentó coimar y que denunció el hecho. Ahora el magistrado detenido quiere hablar, según dijo su abogado tras la audiencia. Posee información sobre otros jueces corruptos. Tenemos información relevante de que otros miembros y administradores de justicia estarían involucrados en otros hechos de los cuales nosotros de la misma forma aportaremos no simplemente con argumentos subjetivos como lo ha hecho Fiscalía, pero sí con elementos claros, vastos y precisos. Mientras tanto, desde el Consejo de la Judicatura resolvieron suspender al juez por posiblemente haber incurrido en una falta grave. Ellos también aprovechan para hacer un llamado a todos los magistrados para que denuncien si han sido víctimas de algún intento de soborno. Los servidores que conozcan de la comisión de un presunto delito tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. Contra el juez Aurelio Quito se ordenó 90 días de prisión mientras dura la instrucción fiscal. Será procesado por cohecho, por lo que podría ser sentenciado de 1 a 3 años de prisión. El funcionario detenido negó una acción de protección que solicitó la comunidad indígena de Santa Clara, al fallar a favor de la empresa constructora de una hidroeléctrica que se edifica cerca del río Piatúa. La comunidad apeló la decisión y Quito ahora buscaba coimar al juez superior para que no mande abajo su decisión. Dayana Monroy, 24 horas. El testimonio anticipado del ex representante de Odebrecht en el país, Geraldo de Souza, se suspendió por no cumplir con los requisitos de ley. Según la jueza Daniela Camacho, este testimonio se podrá receptar en otra etapa procesal. Daniela Valencia informa. A pesar de que estaban presentes todas las partes procesales del caso Sobornos 2012-2016 y que ya existía una conexión establecida entre el Consulado de Ecuador en Brasil y la Corte Nacional de Justicia, el testimonio anticipado del exgerente financiero de Odebrecht en el país, Geraldo de Souza, fue suspendido por no cumplir con los requisitos de ley. Según la jueza Daniela Camacho, este testimonio podrá ser receptado en una eventual audiencia de juicio. No es testigo protegido, no tiene un impedimento físico, no es agente encubierto. Y si no cumple con estas circunstancias o condiciones, no podría habérsele tomado un testimonio anticipado. Absolutamente de acuerdo con lo que acaba de hacer la jueza. El testimonio anticipado es una garantía de adelanto de prueba que sirve para personas que no van a tener la posibilidad de asistir al juicio. En su versión, el 25 de julio pasado, Geraldo de Souza aclaró que en varias ocasiones entregó sobres a la exasesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, pero dijo desconocer su contenido. La jueza Daniela Camacho aclaró que este viernes se desarrollará con normalidad el testimonio anticipado del exrepresentante de Odebrecht en el país, José Conceizao Santos, pues es testigo protegido y está procesado dentro de una causa penal en Brasil.
La Fiscalía General del Estado allanó el domicilio de un perito informático contratado por la defensa de Olavini. El experto fue cuestionado en el 2017 por su trabajo dentro del caso en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Así luce la puerta de ingreso al domicilio del perito Fabián Hurtado, luego de que en horas de la madrugada de este jueves, miembros de la Fiscalía General y del Grupo de Intervenciones y Rescate de la Policía Nacional entraran a la fuerza a su domicilio para realizar un allanamiento. El experto informático fue contratado de forma particular por la defensa del ciudadano sueco Olavini dentro del proceso que se sigue en su contra, por el delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Atribuyen esta diligencia a una persecución por su labor. Al ingresar y sin la orden de allanamiento, me solicitaron mi teléfono celular y con mi computadora. Es una violación más en el caso que estamos llevando. Rechazamos nuevamente estos intentos de amedrentar. La Fiscalía General del Estado en un comunicado informó que este acto urgente se realizó para recabar y preservar la información por un presunto delito de fraude procesal. Continúa al señalar que en 2017 la Corte Nacional de Justicia dispuso una investigación contra el ciudadano por esta misma infracción. Precisamente Hurtado fue cuestionado por la experticia realizada como perito de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, algo que no niega. Sí, verdad. Yo fui perito del caso Odebrecht, contratado por la defensa técnica del señor Glass. Como he sido perito de 49 casos más. La instrucción fiscal dentro del caso Olavini concluyó 5 días atrás. Ahora resta que se determine la fecha y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en medio de varios cuestionamientos por parte de la defensa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La coalición legislativa presentó a la Asamblea la propuesta de enmiendas para limitar al Consejo de Participación. Este documento propone que se eliminen los concursos de méritos y se establezcan 3 mecanismos para la selección de autoridades en la misma Asamblea. Durante la sesión del Pleno se buscaron las firmas, lograron que 56 legisladores apoyen este proyecto de enmiendas. Con eso, los integrantes de la mayoría legislativa entregaron el documento en gestión documental de la Asamblea para empezar el trámite. Que busca como objetivo básico entregarle nuevamente las competencias de designación de autoridades a la Asamblea Nacional a través de un procedimiento de selección. Proceso de selección que tendrá 3 mecanismos y que lo realizará una comisión técnica. Le entrega a la Asamblea Nacional una lista de elegibles para nombrar las diferentes autoridades. Yo creo que ese es un cambio sustancial a lo que vivimos del Congreso Nacional anterior. La propuesta cambia 15 artículos de la Constitución. Ya la próxima semana será esta posibilidad presentada a la Corte como tal. Los legisladores sostienen que con esto no se interferirá en los otros 2 proyectos que tienen luz verde de la Corte Constitucional y que proponen una eventual consulta popular. Creen que tratar la enmienda es un plan B. Que si no se aprueba la consulta por cualquier situación, vamos vía enmienda a limitar las funciones de este organismo que fue un engendro de la política, un engendro de la democracia llamado Consejo de Participación. Se podría en poco tiempo, a la brevedad posible, disminuirle de funciones a ese Consejo de Participación. Sin embargo, hay quienes lo cuestionan y consideran que debieron unificarse los proyectos que se iniciaron en el legislativo. Y se sigue el procedimiento de reforma parcial tal como ya lo determinó la Corte Constitucional en 2 ocasiones. Ahora el proyecto será analizado por el Departamento Jurídico y se elaborará un informe y con eso será presentado a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana pidieron al presidente de la República no eliminar el Consejo y fortalecer la participación. Además, se reunieron con la función de transparencia en la Contraloría General del Estado. Para ellos han sido días de reuniones y encuentros para definir temas pendientes. La última cita a la que acudieron los consejeros de Participación Ciudadana fue en la Contraloría General del Estado con los integrantes de la función de transparencia. Hoy venimos conjuntamente todos los consejeros para integrarnos y trabajar en el Plan Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de los procesos de participación. En este encuentro que tuvo lugar en el Salón de Contralores les dieron la bienvenida en Comisión General. Queridos amigas y amigos, creo que estamos ahora sí completos, están todos los miembros de la función
y están todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y después, al no ser público, trataron los temas a puerta cerrada. Este miércoles, 6 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana se reunieron en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Lenín Moreno. Entre otras cosas, le pidieron no eliminar el Consejo. Que no se elimine, sin embargo, pues es una decisión que la vamos a tomar todos los ecuatorianos en las urnas, de ser el caso. Él es un defensor de la participación ciudadana, pero también es muy respetuoso de la independencia. Se trató de una visita protocolar a la que acudieron 6 consejeros, como lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, en las que publicaron fotografías de su visita a Carondelet. Aseguran que el tiempo fue corto, por esto trataron brevemente diversos temas. Lo que respecta al presupuesto que falta, del accionar, de nuestra hoja de ruta, de lo que son nuestras competencias sobre participación ciudadana, lucha contra la corrupción y la designación de autoridades, que también faltan las de elegir. Están conscientes que al momento hay iniciativas divididas sobre la suerte del Consejo de Participación Ciudadana. De un lado, el Comité para la Institucionalización del País quiere desaparecerlo, y del otro, el presidente de la Asamblea Nacional planteó únicamente reducir las funciones, más no eliminarlo. Ahora ellos continúan defendiendo su institución ante toda instancia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El ministro de Defensa prepara nuevas estrategias ante la situación en Colombia que podría afectar al Ecuador. Asimismo, el ministro informó que las Fuerzas Armadas se equiparán en los próximos meses. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, reveló cuáles serán los primeros lineamientos para enfrentar la crisis que se vive en Colombia frente al pronunciamiento de las FARC de retomar las armas. En ese sentido, Jarrín manifestó que las Fuerzas Armadas se reforzarán con equipamientos. Estamos interesados en que tengamos más aviones para los relevos adecuados. Estamos adquiriendo, máximo hasta este mes de noviembre, de nuevas lanchas para que se pueda equipar en mejor forma al personal en la frontera norte. Tenemos lanchas también de la Fuerza Naval para guardacostas y llegarán a fines de este mes 5 guardacostas por parte de China en una donación. El país en estos últimos años se ha enfrentado a escenarios complejos, señaló Jarrín, y ante eso el combate a la delincuencia debe ser en las mismas condiciones. Y estamos en el proceso de adquisición de equipamiento para ciberdefensa, que es otra de las exigencias de la actualidad. Por esta razón, el equipamiento que se necesita para el personal corresponde a Intendencia. Cascos, chalecos, munición, armamento que están en proceso de ser adquiridos. Estas declaraciones las dio en Atuntaqui, provincia de Imbabura, en el cambio de mando del Comando Operacional número 1, que se hará cargo de la seguridad de las provincias fronterizas del norte del país, y quien aseguró que reforzará esas zonas ante posibles eventos violentos. La dinámica de las operaciones en la frontera norte son permanentes. Y entonces eso obliga a que los análisis y los estudios y las apreciaciones militares también sean permanentes. En el Comité de Seguridad que se llevó a cabo la tarde del miércoles, el vicepresidente detalló que reprimirán a los sectores que financien a estos grupos. Hoy el comandante del Ejército aseguró que los trabajos de seguridad irán enfocados en ese mismo ámbito. Debemos mantenernos alertas ante este anuncio. Para nosotros implica un mayor cuidado y despliegue de acciones que nos permitan actuar de manera oportuna. El ministro de Defensa finalizó diciendo que mañana mantendrán una reunión en Manta con autoridades de esa ciudad para reforzar el espacio marítimo y reprimir a los grupos narcotraficantes. En Atuntaqui, con cámaras de Javier Argüello y Boris Bolagay, Paul Coello, 24 horas. Los extranjeros que no logran ingresar al país por falta de visa optan por los pasos ilegales para internarse en el Ecuador. Decenas de personas se arriesgan a diario por intentar llegar al país sabiendo que lo que hacen es ilegal y además podría costarles la vida.
Es el paso verdadero. El movimiento migratorio ya no se centra en Rumichaca, ahora es por los pasos alternos de la frontera, donde grupos de extranjeros ponen en riesgo sus vidas a fin de cruzar la frontera. Pero nos metimos por otra trocha, porque la otra trocha era de aquel lado. Allá están los palos, ¿eh? Allá está el puente, y lo que hicimos fue meternos por otra, cortando caminos. Son más de 5 horas de caminata por trochas, ríos y laderas peligrosas que no cuentan con senderos establecidos. ¿Qué le puedo decir? Son situaciones que vivimos. Nosotros no queremos pasar por eso, pero la situación país nos obliga a salir de allá, pues. Aquí vamos poco a poco, tratando de cruzar el río, aunque está un poquito loco. Un poco de improvisación no está mal para superar los nervios y el frío, pues como dice el adagio popular, al mal tiempo buena cara y al mal paso darle prisa. Lo más difícil de todo es que son puras subidas, tenemos que subir mucho cerro y a bajar. Un pequeño descanso para tomar un respiro y recobrar fuerzas, pero hay que continuar para evitar los patrullajes de la Fuerza Pública Ecuatoriana, que vigila los casi 30 pasos informales de la frontera. Siempre pasan por aquí porque por aquí son trochas que se les facilita. Una vez cruzado el río, estamos ya en territorio ecuatoriano. Ahora resta 2 horas más de caminata para llegar a la carretera y continuar el viaje. Una vez en suelo ecuatoriano, reciben ayuda de vehículos particulares para internarse a la ciudad y continuar su viaje, pues su destino está aún muy lejos, principalmente Perú y Chile. Pero aquí vamos para adelante. ¿Y tienen más ropa? Sí hay, pero no importa, es hedionda y sucia, pero así vamos, porque nos hemos lavado de que salimos de nuestro destino. No siempre las cosas salen bien. Un adulto de 58 años de edad falleció luego de cruzar el río, siendo abandonado por sus compañeros de viaje en tierra desconocida. De acuerdo a las primeras investigaciones, pues sufrió un paro cardiorrespiratorio. Todos saben que lo que están haciendo es ilegal. Varios son sorprendidos por la policía o el ejército y obligados a retornar a Rumichaca. Por la situación del país que estamos viviendo, dado que el gobierno es un gobierno de corrupción que nos ha impulsado a todos al país a buscar una nueva esperanza en otras tierras. Luego de horas y horas de caminata, su recorrido termina abruptamente, pero la mayoría está dispuesta a intentarlo las veces que sean necesarias. Con imágenes de Mario Esteban López, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Más noticias del presidente de la Asamblea, César Litardo, y la titular de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, se adhirieron al convenio por la seguridad que impulsa el municipio de Guayaquil. En la firma, Litardo anunció que ya hay fecha para debatir las reformas al Código Penal. El encuentro inició con la proyección de este video registrado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En él se observa a varios individuos que, en grupo, asaltan a quienes disfrutaban de un paseo en chiva por el centro de la ciudad. Ocurrió el pasado 26 de julio. Esos son los actos que a diario ve el Ecuador entero. La seguridad fue el tema central. César Litardo, presidente de la Asamblea, aseguró que el próximo 18 de septiembre se debatirán las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Adelantó varias de las propuestas que se discutirán en el Pleno. Que en la segunda detención, es decir, en la reincidencia de un delincuente, en principio la única medida cautelar que exista sea la prisión. Se está proponiendo en las reformas al COIP que quien ha sido sentenciado por violar a una menor o un menor, nunca en su vida pueda ocupar un cargo público o privado que tenga que ver con una vinculación con menores. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se mostró en desacuerdo con el informe para segundo debate, que se aprobó cuando la legisladora correísta Marcela Aguiñaga presidía la Comisión de Justicia. En él se plantea como uno de los puntos reducir a 1 año las penas para quienes roben objetos valorados en menos de $1.200. Por ejemplo, celulares. Ingeniero Litardo, gracias por impedir que temas como este pasen en la Asamblea Nacional. En el marco de su intervención, Viteri hizo pública la preocupación de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien aseguró que varios jueces están desprotegidos. Que juezas, mujeres, tienen que quedarse a dormir en sus despachos porque son amenazadas por los delincuentes cuando se quedan trabajando hasta tarde. Una jueza de Esmeraldas, 2 juezas de Los Ríos, ellas no tienen guardias, ellas no tienen quien las respalde. Así, entre una ola de inseguridad que alcanza hasta los mismos operadores de justicia, los titulares de la Asamblea y de la Corte Nacional se adhirieron al convenio por la seguridad que impulsa el municipio de Guayaquil.
Carlos Acoto, 24 horas. Jueces declaran inocente a Juan Carlos Marín, uno de los 5 procesados por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. La Fiscalía anunció que apelará a la resolución judicial. La tarde de este miércoles, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, conformado por los jueces Marlon Castro, Carlos Churla e Isabel León, declaró inocente al 5º procesado por el asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Juan Carlos Marín había sido acusado como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en abril del 2013 en el norte de Guayaquil. Fue detenido en 2017 en Bogotá y un año después pudo ser extraditado al Ecuador. Para el abogado de la familia Valdivieso, la decisión judicial no sorprende. No lo pueden condenar, ¿por qué? Porque a él lo procesan con la evidencia que obtuvieron hace 6 años, no con evidencia nueva. Y hace 6 años no tenían nada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la primera investigación tuvo o fue parte de la metida de la mano a la justicia del gobierno anterior. La Fiscalía, según un comunicado publicado en su página web, apelará a la decisión una vez que sea notificada la sentencia por escrito. Cerca de 26 testigos, entre ellos los agentes investigadores de la Policía Judicial y Criminalística, y un testigo protegido que, según la Fiscalía, habría identificado al presunto autor material del delito, comparecieron en el proceso. Pero hay una tercera investigación que sigue su curso. Para este 20 de septiembre se ha fijado una nueva diligencia. La teoría del asesinato de Fausto cambia radicalmente, a muchos les va a sorprender, otros probablemente no lo vayan a creer, pero existen elementos de convicción suficientes de la teoría que hoy por hoy la Fiscalía maneja y que en su momento pues se hará pública. Valdivieso tenía 53 años cuando fue acribillado al interior de su vehículo al salir de la casa de su madre. Joana Ramos, 24 horas. El presidente de la República llegó a la ciudad colombiana de Leticia para participar en la cumbre presidencial por la Amazonía. Este evento se efectuará mañana y tiene por objetivo firmar el pacto para la conservación de los bosques en la región amazónica por parte de los países de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. El pacto contribuirá a enfrentar amenazas tales como la deforestación en una zona de gran importancia para el planeta. El juez Aquiles Dávila de la Unidad de Garantías Penales del Guayas aceptó las medidas cautelares interpuestas por el comandante general de la Armada, Darwin Jarrín, en contra del prefecto de la provincia, Carlos Luis Morales. Con esto se suspenden los efectos jurídicos del oficio en el que la prefectura anunció la terminación del contrato para dragar el islote El Palmar en el río Guayas. En la resolución de carácter temporal se detalla que la decisión tiene como fin evitar la violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la seguridad jurídica. El juez Dávila exhorta a la prefectura a seguir el proceso determinado en la ley de contratación. Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, rechazó esa decisión. Rechazamos esta forma de actuar. Demandamos de las más altas autoridades de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura que se sancione al juez Aquiles Dávila Gómez. Un vehículo se incendió tras un accidente de tránsito que dejó como saldo un muerto y 4 heridos en Machala, en El Oro. Los afectados eran comerciantes peruanos. Así terminó un accidente de tránsito registrado en Machala. Dentro del auto habían 5 personas. Una de ellas murió. Se dio totalmente contra el redondel, del lado izquierdo del vehículo. Y se impactó aquí justo a 1,5 metros donde yo estaba descansando. Yo traté de salir a ayudar, pero desgraciadamente el extintor que saqué no ayudó. No, ya se hizo una llama mucho más alta. En estas imágenes se puede observar lo que ocurrió. El taxista informal viene a exceso de velocidad, se impacta en el redondel y da vueltas de campana. Quien conducía logra salir por su cuenta e intenta hacer reaccionar a los demás ocupantes, pero ya nadie responde. Finalmente huye del sitio. La persona fallecida había estado dentro del vehículo. Se percatan las personas que se encontraban en el lugar que el vehículo se está incendiando, la retiran del vehículo y posterior el vehículo se incendia. Quienes fueron testigos del accidente ayudan. Logran sacar a un hombre, a un menor de edad y a una mujer. Otra de 65 años murió tras el impacto. A mí me llaman como a las 5 de la mañana, me llaman sobre el accidente y que venga a ver a mi mamá que ha fallecido. Aparte han venido mi hermana, mi cuñado, un sobrino, un primo más. Los ocupantes del auto son comerciantes peruanos que viajaban de Huaquillas a Machala como cada madrugada a las 4:30 para llegar al mercado a vender legumbres. Más que seguro el exceso de velocidad. En los videos que se ve el exceso de velocidad.
Las llamas iniciaron porque explotaron los cilindros de gas que estaban en el portamaletas del vehículo. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias. Jugadores y clubes de fútbol están en la mira de las autoridades tributarias. Hay futbolistas que por más de 3 años no han cumplido con el pago del impuesto a la renta. Según el SRI, ya hay jugadores notificados. En la situación tributaria de los equipos de fútbol y sus jugadores, no todo está claro. Fue en el año 2014 que el tema por primera vez ocupó los titulares y puso en apuro a las autoridades tributarias de ese entonces. Ahí se conoció que un 25% de los equipos de la Serie A tenían declaraciones y anexos de información pendientes y que en el caso de la Serie B, la irregularidad alcanzaba al 33% de los equipos. La denuncia fue clara. Del 2009 al 2014, varios equipos de fútbol hicieron las retenciones a sus jugadores, pero no las pagaron al fisco. El caso fue evidente en 2 equipos. Barcelona durante este periodo canceló $248.000 y Emelec poco menos de $600.000, cifras ínfimas si se comparan con los equipos de la Sierra como Liga de Quito, que pagó más de 8 millones, y el Nacional, que tributó $2 millones. Pero las novedades empiezan mucho antes y van mucho más allá de lo denunciado entonces por el SRI. Del 2007 al 2017, Emelec, con 4 campeonatos y 4 vicecampeonatos, pagó $525.933, mientras que Liga de Loja, equipo con un presupuesto muy inferior al del Bombillo, pagó $598.000, es decir, $74.000 más que el conjunto eléctrico, que ha sido el más taquillero de los últimos años. Los clubes, al ser instituciones de carácter privados sin fines de lucro, están exentos de tributar, pero según la ley sí son agentes de retención del impuesto a la renta de sus jugadores y no en todos los casos se estaría cumpliendo con esta obligación. En la página web del SRI se puede constatar, por ejemplo, que un jugador, HM, del 2007 al 2010 sí cumplió con sus obligaciones mientras estuvo en el Deportivo Cuenca. Del 2012 al 2013 en Barcelona no pagó. Del 2014 al 2015 sí lo hizo mientras jugó para Liga. Del 2016 al 2018 en Emelec no pagó. JN, del 2009 al 2012 sí pagó lo correspondiente por el impuesto a la renta, pero del 2013 al 2015, cuando jugaba en Emelec, solo pagó $130. Otro caso, MF, del 2009 al 2011 en Emelec, sus declaraciones fueron 0. Según la directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana, la entidad a la fecha ha realizado 11 auditorías, 6 incluso ya fueron notificadas. Ya está en el tiempo en que en este caso el jugador o el contribuyente, en tal caso, vea si lo impugnan o no lo impugnan en otras instancias. Se estima que por jugador el perjuicio al Estado ascendería a los $200.000, de ahí que enfatizó cuál es la obligación de los clubes. Significa que efectivamente no están sujetos al pago del impuesto a la renta, pero sí a informar al Servicio de Rentas Internas en una declaración de impuesto a la renta anual todo lo que son sus movimientos, son ingresos y egresos. Y quienes no lo hagan, se le quitaría la exoneración del impuesto a la renta y tendría que pagar sobre sus ingresos y gastos como cualquier otra sociedad. La regional del Servicio de Rentas Internas analizará la tributación de otros 12 jugadores de fútbol por presentar anomalías. Joana Ramos, 24 horas.